Gigliotti, que es gerente comercial del Grupo Argentinidad. Es una editorial muy interesante. Cuando empecé a leer información sobre ella, dije, bueno, hay que entrevistar a Carlos o al responsable de la editorial. Es una editorial que habla sobre historia argentina, tiene novelas históricas, espiritualidad, cómics, libros e infantiles, y tiene una colección muy importante conocida como la colección Malvinas. Donde hay más de 50 títulos relacionados con esto, y casi el 90% de los autores son veteranos de guerra relacionados con Malvinas. Solo 4 de ellos no lo son, o no son veteranos de guerra, pero también pertenecen a la historia del conflicto. Hola Carlos, buen día. Maximiliano Lecky te saluda. ¿Cómo andás? Maximiliano, ¿cómo te va? Un gusto de hablar con vos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Carlos, la primera pregunta que te hago, y en el contexto que estamos viviendo, ¿han sufrido el golpe de la pandemia en relación a la venta de los títulos? Sí, como todo el mundo. Es algo realmente que nos pegó a todos, ¿no es cierto? Por tanto, tenés que reinventarte continuamente como para poder ejercer lo que más te gusta, que es llevar todo lo que vos haces a la gente. Entonces, manejás todas las redes sociales y tratás de empezar a mostrar tu material a través de todos los elementos que hay ahora como para poder llegar, ¿no es cierto? ¿Y crees que eso también, ese recambio que se fue dando, sobre todo en las editoriales, llega para permanecer? Es decir, el tema de vender o puerta a puerta, o vender a través de las redes sociales, o publicitar, obviamente, los libros de otra manera, virtualmente. A nivel internacional la venta se va reciclando de forma continua. Por lo tanto, las redes sociales y todo lo que es la magia de lo que eso pertenece, todas las editoriales se van ayornando en forma continua. Date cuenta que jamás pensamos nosotros leer un libro a través de un celular, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, creo yo que eso que parecía que estaba un poco más lejano, porque a la gente le gusta el papel, le gusta tener el libro en la mano, situaciones como esta hacen a que todos veamos una nueva diferente de poder leer. Entonces, por lo tanto, lo que ese famoso ebook que se postuló años atrás y que parecía un poco lejano, porque en definitiva el papel le seguía ganando al ebook, la gente era muy reticente a eso. Ante una situación como esta, esa gente que no quería saber nada por el momento, bueno, encontró la forma de acceder a la lectura a través del ebook, por ejemplo. Carlos, vos sos profesor de historia y también sos especializado en historia militar. ¿Vos creés que los argentinos estamos redescubriendo la historia? Yo me doy cuenta que hay mucha gente que está interesada por conocer profundamente nuestra historia, y sobre todo mucha gente también trata de conocerlas de otro lado. No te digo desde el punto de vista del revisionismo, pero sí empezar a ver cosas que por ahí en los títulos originales o en los que nos enseñaron en la escuela o en la universidad son como muy estancos, que quieren redescubrir otras cosas. O sea que ese es un tema que yo toco en las charlas de historia que doy. Ahí hay una frase que vos seguramente la conocés como periodista que sos, que dice que si la historia la escribieron los que ganan es porque hay otra historia. Exacto. Por lo tanto, sí, tenemos otra historia. Los libros de texto reflejan una característica nada más. Estamos muy lejos de seguir enseñando que San Martín tuvo un caballo blanco, claro, olvídate. Claro. Entonces, en la medida que que van apareciendo documentación, o que los profesores de historia o los que escriben, los investigadores, se animan a escribir la historia, entonces vos encontrás a la gente que te dice tranquilamente, entonces, ¿qué historia me contaron? Claro. ¿Entendés? Porque, a ver, te hago un ejemplo muy simple que yo lo doy en la charla de historia y es muy cortito. Si seguimos enseñando que San Martín tuvo un caballo blanco y cruzó la cordillera en ese hermoso caballo de ese cuadro que tiene una épica muy importante, que lo conocemos todos, si uno racionaliza un poco ese contexto, ¿vos podés cruzar la cordillera en un caballo blanco? Claro, claro, totalmente. Ahora, ¿qué pasa? Si la épica que tiene ese cuadro nosotros la trasladamos a la realidad histórica de lo que sucedió, que San Martín la cruzó en camilla y, perdóname la expresión, vomitando sangre, con 2 úlceras perforadas. Pero es que fue la verdad. Que eso no fue lo que pasó. Transportada por 60 granaderos que se turnaban. De ahí tenés la canción que todos conocemos, los 60 granaderos. Llegó a Chile, montó un caballo y derrotó a los españoles y dio la libertad de Chile. ¿No es más épico eso? Sí, sí, totalmente. Claro, lo que pasa es que tal vez, pienso, desde el punto de vista histórico, se mostraba como un héroe débil, ¿no?
de alguna manera. Bueno, ese pensamiento lo transmite la debilidad humana. Claro. Que necesita la épica para poder sobrecargar todo el peso histórico. Pero es un error que lamentablemente, como vos bien dijiste en la introducción de la pregunta, la gente lo va redescubriendo. Y por eso que quizás los libros de historia que vendemos en la editorial, por ejemplo, tienen tanta aceptación. Estás escribiendo ahora, estás terminando de escribir la historia del regimiento de los granaderos a caballo, que recién lo nombraste. Me parece que va a ser un libro, o debe ser un libro muy esperado por aquellos que aman la historia. Mira, la saga de la historia del regimiento son 4 libros. Sí. Ya salió el primero, Amanecer de un 3 de febrero, que es la historia del combate de San Lorenzo, que jamás pensé que iba a tener una segunda edición. Después salió La Concagua fue testigo, que es la historia de la batalla de Chacabuco, que está el cruce de los Andes, la guerra de Zapa y demás. Después salió De la sorpresa a la gloria, que es la historia de la batalla de Cancha Rayada y Maipo, porque es Maipo, no es Maipú. Y ahora estamos terminando, si Dios quiere, 3 batallas y un continente, que es la campaña al Perú, al Ecuador y el regreso de los granaderos. Bien. Bien, qué interesante. Contame un poquito para que la gente sepa y para redescubrir esta historia. Tenemos historia del regimiento muy afincada también en la ciudad de Buenos Aires, que no mucha gente lo sabe, ¿no? Es un regimiento querido, es increíble, porque a través de los vaivenes de la historia que hemos tenido, que todos conocemos, es un regimiento que se ha mantenido siempre incólume, ¿no? Es decir, ¿quién no quiere el regimiento de granaderos a caballo? Tiene una magia muy especial. Y además, es uno de los hechos históricos más interesantes, porque es el regimiento reconocido en toda América. Claro. Y en el mundo. Date cuenta que a través de su creador, San Martín, que tiene estatuas en Alemania, Estados Unidos, en América, hace a que de repente el regimiento sea reconocido. Y más todavía porque es uno de los regimientos considerados por la historia militar como el único regimiento invicto que hay en el mundo. Aún perdiendo las armas patriotas, la batalla, el regimiento, en su combate dentro de esa batalla, resultó victorioso. Sí, entonces eso es muy reconocido. ¿Tiene algún tipo de digamos, de configuración histórica, lo que vemos todo el tiempo en Plaza de Mayo, a los granaderos saliendo de Casa Rosada, yendo hasta la tumba a la tumba de San Martín? ¿Tiene algún tipo de connotación histórica para contar de por qué se hace eso? Mira, desde por sí ya es un acto simbólico que se realiza, como vos decís, porque, valga la redundancia, simboliza esos 7 granaderos que salen de Casa de Gobierno a la catedral, reflejan a los 7 granaderos que la historia dice que cuando llegó los restos de San Martín acá, los últimos 7 granaderos hicieron la guardia de honor. Exacto. En la capilla ardiente. Algo que, te digo la verdad, lo estoy buscando como loco porque me encantaría saber los nombres de esos 7 granaderos, pero como bien hacemos en la historia argentina, que la descuidamos mucho, se perdieron en la historia, pero no pierdo las esperanzas de poder encontrar esos 7 nombres. No quedó ese registro histórico, digamos. Como muchas cosas. Como muchas cosas. Mirá cómo será la historia, que yo te digo a vos, ¿vos conocés a Pedro Ríos? No, la verdad que no. Es el tambor de Tacuarí, ¿lo escuchaste siempre? Ah, mira vos, claro. Claro. ¿Entendés? Interesante, la verdad que interesantísimo. ¿Es verdad que las caballerías de San Martín están en algún lugar, creo que puntualmente en el barrio de Las Cañitas, hoy en Palermo, esas eran parte de las caballerías? Mira qué interesante lo que estás preguntando. ¿Sabes historia, Bien. Sí, me gusta, un poquito. El cuartel de Granaderos estaba en lo que hoy es el famoso cuartel del Retiro, lo que hoy es Plaza San Martín. Dice la historia, que yo nunca lo pude rescatar ni lo puedo confirmar, pero vamos a seguir un poco la leyenda. Hay una frase en la historia que dice que si la leyenda supera la historia, escribí la leyenda, ¿no? Claro. Es una forma figurada. Que donde está la estatua de San Martín es donde estaba el cuartel, la oficina, entre comillas, de San Martín, ¿no es cierto? Y una de las características, sí, las famosas caballerizas del regimiento de granaderos a caballo, de las muchas que había, porque date cuenta que era el elemento fundamental de la caballería, el caballo, que tenían que tener bastantes, sí estaban en las zonas que vos referís. Bien.
No quiero dejar de preguntarte por algo que es muy importante en la colección que tienen ustedes, en la cantidad de libros, que es el tema Malvinas. ¿Por qué crees que han tenido tan buena repercusión y tienen pero tan asentado para los argentinos la editorial en el tema Malvinas? ¿Es por esto, porque hay muchos veteranos que deciden editar con ustedes? Por una cuestión muy simple. Y a mí me tardó en darme cuenta de por qué pasa lo que vos estás preguntando. ¿Sabés por qué? Por algo muy simple. De Malvinas se dijo tanto, se escribió tanto, que no se dijo absolutamente nada. Está tan mal estudiado el tema Malvinas, y fueron tan callados, porque fueron callados los veteranos de guerra, porque había que escribir o decir una historia políticamente correcta, que cuando de repente ellos se lanzaron a hablar, y gracias a Dios me eligieron la editorial para publicar, entonces yo me di cuenta de algo muy importante. Se pueden decir muchas cosas de Malvinas, pero cuando habla un veterano de guerra se acaba todo. Claro. Porque ellos estuvieron ahí. Por eso que las características de la editorial, vos tenés libros sobre la Fuerza Aérea Argentina, escrita por los propios pilotos, y es un día muy importante dentro del contexto Malvinas. Hoy es 8 de junio. Claro. Hoy tuvo lugar el ataque a Bahía Agradable, donde está considerado el día más negro de la flota inglesa desde la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses lo recuerdan, nosotros no. Por ejemplo, somos muy descuidados con esta historia. Pero volviendo a tu pregunta, sucede eso. Si vos tenés una cantidad de veteranos de guerra que estuvieron en combate, que estuvieron en Malvinas, que pueden describir las sensaciones que vivieron, ¿qué podemos decir a aquellos que no estuvimos en Malvinas sino que escucharlos y leerlos? Porque a fin de cuentas, ellos te están contando sus vivencias y sus sensaciones. Mira, la historia es una secuencia de sensaciones que vivió un participante. Por eso las memorias son muy importantes leer. Un profesor de historia puede escribir un libro sobre la historia del regimiento de Lanza a Caballo. Yo no me pude tomar un café con San Martín o con Cabral, pero trato de poner en la pluma sus sensaciones. Para leer Malvinas, para extender Malvinas, lo más importante es escuchar a un veterano de guerra. Vos fíjate que si vos tenés un libro como Halcones de Malvinas que escribió el capitán Pablo Marcos Carballo, que habla sobre sus vivencias en el ataque a la flota británica. Si él te lo cuenta, ¿es lo mismo que te lo cuente yo? No, completamente distinto. Por eso totalmente, mismo. tiene la vivencia. Somos tan descuidados con nuestra historia a veces, y también con el tema de Malvinas, que para poner como feriado el 2 de abril fue una gran lucha de los veteranos y no la sociedad, o en realidad no el Estado, que dijo ponemos el 2 de abril como el día. O sea, tuvieron que ellos hacer guardia en diferentes plazas, en diferentes lugares los primeros años para que el 2 de abril sea instaurado como nuestro feriado, ¿no? El día del recordatorio. La verdad que te agradezco muchísimo, Carlos, por estos minutos. Fue muy interesante para mí la charla y espero que no sea la última. Espero que no, porque me encantó. Aparte que me encantaron las preguntas, debo confesarte, muy directas. Cuando alguien conoce la historia es muy bueno charlar. Te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho. Que tengas un lindo día y gracias por todo. Adiós. Gracias, igualmente. Carlos Gigliotti es gerente comercial del Grupo Argentinidad, y le quiero agradecer a Ernestina Mo que me dio el contacto de Carlos para poder llamarlo. Me parece muy interesante porque sabe muchísimo de historia y sobre todo relacionado con el tema Malvinas y también relacionado con el tema San Martín, ¿no? Y los granaderos a caballo, que son pero tan cercanos a los afectos de todos los argentinos.